nosotros Nivia Roxana Castrillón, una mujer preocupada, especialista en temas educativos. Y yo quiero iniciar esta conversación ya que el programa se llama Radiografía. ¿Cuál es la radiografía que usted le da a la educación en Panamá en medio de esta huelga, en medio de esta crisis? Yo quiero que nos pongamos en contexto. Panamá viene con un déficit educativo desde 1979 con las primeras huelgas magisteriales. Y ahí empieza un proceso de deterioro del sistema educativo panameño. Ya se sabe que hay un problema de calidad que ha sido demostrado en las pruebas internacionales y nacionales. ¿Eso qué significa? Que en realidad los niños panameños no están aprendiendo lo suficiente para poder tener una inserción laboral y social y una movilidad, que es lo que aspiramos todos los panameños, porque la educación se supone que es un ascensor social. Es muy importante tener esa parte clara. Y eso ha sido demostrado econométricamente, no es solamente decirlo de manera poética, es así. La persona que se educa por más años de estudio que acumula puede tener más años y más posibilidades de tener mayores ingresos. Habiendo dicho eso, ¿qué ha pasado en el último sexenio? Y allí tenemos que traerlo a la mesa. Panamá experimentó el cierre escolar de modo presencial más largo del mundo, junto con Filipinas y Bangladesh. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los sistemas de observatorio a nivel mundial. Pero ¿qué ocurre? Además de eso, entrando a clases en 2022, julio, cuando se dan las protestas por el alto costo de la vida, nuevamente se paran las clases. Ahí teníamos 380 más 25 días adicionales, 405 días de clases perdidos. Añadimos entonces lo que ocurrió con Quantum Mineral y el problema de la mina, 45 adicionales, y entonces estamos hablando de 450, y lo que llevamos ahora, 490 días de clases presenciales perdidos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quiénes los pierden más y en menores condiciones? Justo los más vulnerables, que ya vienen con un rezago. ¿Y cuál es el rezago? El rezago de una educación a distancia inequitativa en cuanto a calidad durante 2 años lectivos. Entonces, tenemos grandes brechas de aprendizaje, pero dentro del sistema también tenemos niños que han recibido mucho menos insumos. ¿Y qué nos trae eso? Deserción escolar, obviamente deficiencias académicas y algo muy peligroso que es la inadaptación personal, social, familiar y escolar, que produce de pronto conductas antisociales, que lo estamos viendo, y una contracción en la capacidad de la economía en un momento dado, porque cada uno de estos jóvenes tiene que contribuir. Entonces su capacidad de generar ingresos a lo largo de la vida definitivamente se disminuye, y estamos produciendo en este momento 1000 ninis por mes e incrementando la informalidad en los jóvenes, que pasó del 52% en 2019 al 60% al presente. Licenciada, de hecho aquí tengo el comunicado reciente de parte de los clubes rotarios de Panamá, donde hacen énfasis en esa preocupación de la educación en el país. Es decir, que hay diferentes sectores que coinciden en lo que usted ha mencionado, la necesidad de retomar las clases y lo que significa, lo que ha significado la paralización de clases en el país. Al final, licenciada, ¿qué decisiones se deben adoptar de manera inmediata para tratar de salir donde estamos? Bueno, antes que nada, hay un tema que obviamente tenemos que hacer la diferencia. El derecho a protestar es un derecho constitucional. El derecho a la educación es un derecho constitucional y es un derecho habilitante. Siendo un derecho habilitante y siendo los niños y jóvenes menores de edad, nosotros tenemos que garantizárselos. Los adultos inclusive no debiéramos poder tener decisiones en ese sentido, en cuanto a que tú no puedes privar a un niño de ser educado. Un padre no puede decir, mi hijo no se va a educar. Aunque sea educación en casa, tiene que ser educado, porque eso es parte de una responsabilidad constitucional. Entonces, creemos que es muy importante que se le den las oportunidades a los niños y jóvenes a través de estrategias masivas de recuperación de aprendizaje, que se abran las plataformas digitales, que se ofrezcan recursos a través de la televisión y la radio, como lo vimos en el pasado,
que eso ocurrió durante pandemia, que se utilicen los módulos. Tenemos que llegar a todos los niños porque además se está perdiendo algo que yo sí tengo que mencionar y hacer un llamado de atención. Nosotros tenemos que asegurar que se preserve el contacto entre el estudiante y la escuela, porque si eso no ocurre, estamos en riesgo no solamente de tener involuciones en cuanto a aprendizaje, sino que tenemos un riesgo de tener una hemorragia de deserción escolar nuevamente. Y eso sería crítico para Panamá, sabiendo que ya en el estudio que hizo FUDESPA y Jóvenes Unidos por la Educación, por cada 100 días de clases presenciales perdidos, se crea 1.59% de ninis más, o el equivalente a 5.929 ninis. Personas que ni trabajan ni estudian, y en su mayoría son mujeres. Estamos por finalizar el primer trimestre escolar de este año y medio de esta huelga que se ha extendido por muchos días. ¿Es posible recuperar estos días de clase a través de estas plataformas tecnológicas que contamos? Por ejemplo, la Ester, que le costó al Estado panameño millones de dólares y todavía no se ha reactivado. Bueno, yo lo que le quiero decir es lo siguiente, es que justo todos esos sistemas, y hubo un protocolo en su momento que se hizo por parte del Consejo Permanente Multisectorial para el cumplimiento del Compromiso Nacional por la Educación, que establecía justo que las plataformas y toda la educación a distancia tenía que ser implementada al momento que por fuerza mayor, casos fortuitos, situaciones de la naturaleza o interrupciones, tenía que dejarse de dar clases presenciales. Eso se tiene que utilizar al día siguiente. ¿Por qué? Porque esa es la forma que lo hacen países como Uruguay, que en Uruguay no perdieron clases los jóvenes. De hecho, en Uruguay, y eso es algo bien interesante, a través del Plan Ceibal, ellos no tienen suficientes educadores de pronto con el perfil para inglés, y ellos tomaron la decisión hace años que ellos dan clases de inglés vía plataformas, a pesar de dar clases presenciales, porque tienen conciencia de que es la mejor manera de darlo con la calidad que ellos esperarían y estimarían que deben hacerlo. Vamos a tener una sociedad menos educada, lo que podemos resumirlo así. Menos productiva, un país que crece menos, un país que le da menos oportunidades, porque ni siquiera entré a comentar lo que dice el estudio. El estudio establece que se disminuyen en los sectores más vulnerables su oportunidad de movilidad económica y social, que antes era del 33% a un 12%. ¿Qué significa eso? Que las personas pobres o que están en situaciones de vulnerabilidad van a continuar siendo vulnerables. Entonces, estamos condenando a generaciones, y sí quiero hacer un énfasis en algo. En Panamá hay gente brillante en todas las esquinas. Yo tengo mentoreados míos por otro motivo que son de todo el país, y quiero decirles que a mí me fascina ver la inteligencia de los jóvenes de las comarcas, su capacidad científica, su capacidad tecnológica, su capacidad artística. ¿Por qué no vamos a darles oportunidades a todos los panameños, indiferentemente de dónde nacieron? ¿Usted qué opina de este proceso que ya ha iniciado de descuentos o de congelar los pagos de los docentes anunciados por la Contraloría General de la República? Mire, yo creo que son decisiones que de pronto toman las autoridades. Yo pienso que al final lo más importante, y que quiero ser enfática, el derecho a protestar es un derecho legítimo. Pero si usted está en el turno de la mañana, vaya a su escuela, trabaje en la mañana y proteste en la tarde, y viceversa. Eso no significa que se les está diciendo que no estén en las calles. Pueden estar en las calles, pero el hecho es que cumplamos con nuestros niños y jóvenes, y sobre todo entender algo. Las conductas que ellos ven en nosotros serán las conductas que los guíen a ellos. Ellos también encontrarán motivos para, de pronto, no hacer ciertas cosas. Y al final este país se construye trabajando. Yo no sé de otra manera de lograr lo que aspiramos como sociedad si no es trabajando. Yo quiero seguir con lo que usted mencionaba, la fábrica de ninis, sobre todo de mujeres, el impacto que tendría esto en nuestra sociedad. Estamos hablando de mujeres que se le puede cercenar esa oportunidad de prepararse, lo que significa para la productividad, y usted lo mencionaba, del país. También puede incrementarse, le pregunto, los problemas sociales, embarazos. Por supuesto, es que de hecho, y yo no quiero ni pensar,
Pero fíjense lo que ocurrió la semana pasada con estos muchachitos de 14 y 15 años que estuvieron involucrados en una balacera. Nosotros necesitamos a los muchachos en la escuela, los muchachos en riesgo, tenerlos en la calle, en la esquina, en el barrio, los estamos exponiendo a situaciones, estamos exponiendo a los niños estando en casa a cualquier tipo de situaciones. La vez pasada con la pandemia se multiplicaron los embarazos precoces porque las chiquitas estaban en casa y estaban en un ambiente que de pronto no era el mejor. Entonces, por favor, al final, ¿dónde deben estar los niños y jóvenes? En la escuela. Eso es lo que nos corresponde y es un derecho de ellos, establecido en convenciones internacionales y reconocido en el mundo. No es una decisión de los adultos, es una decisión que trasciende, porque es un derecho humano fundamental, es mucho más allá. Y para muchos la escuela es un refugio, incluso le comentaba a uno de los chicos que forman parte, de hecho, de Jóvenes Unidos por la Educación, analizando esa parte, no solo el tema académico, sino también la parte emocional y hasta de protección. Lo que significa las escuelas para algunos estudiantes, donde en su casa no reciben ese amor, ni siquiera comida, cuando tenemos escuelas que sí le están brindando la alimentación. Son un refugio, a manera de conclusión, son un refugio para esos estudiantes que viven mil cosas en sus hogares. No solamente eso, es bien importante que se sepa que la función de la escuela, de alguna manera, también es de medición. ¿En qué sentido? Allí se mide peso y talla. Allí uno va a ver si el niño está bien, si está sufriendo maltrato. Incluso hay normativas que los educadores tienen que hacer, los reportes del caso de darse este tipo de situaciones. En las escuelas se les da la alimentación correspondiente, probablemente sea la comida caliente que reciban en el día. De hecho, hay estudios internacionales y también lo sabemos en Panamá, que programas como Hambre Cero en su momento fueron los que mantuvieron a muchos niños yendo a la escuela en medio de la pandemia y cómo se afectó la nutrición de los que no pudieron tener acceso a alimentación. Así que también estamos teniendo ese problema y por el otro lado la socialización que tiene que darse a ciertas edades. Es importante que se sepa que ciertas habilidades que si no son obtenidas a ciertas edades, por ejemplo, hay lo que se llaman las podas sinápticas. ¿Qué significa eso? Si hay neuronas o conexiones en el cerebro que no son utilizadas en ciertas edades, simplemente viene una poda sináptica y las pierdes de por vida. Entonces tienes que enseñarles a los niños a leer y escribir a las edades correspondientes y la socialización también, por supuesto. Bueno, lo ideal sería que no existe una brecha en el sector educativo y lamentablemente en Panamá sí existe una brecha relacionada al sector público y el sector particular, porque mientras el sector público está paralizado, el sector particular se encuentra en estos momentos recibiendo clases 100%, y los resultados de las huelgas del pasado han provocado que actualmente, por ejemplo, según datos de la propia Universidad de Panamá, en el caso de la Facultad de Medicina, aquellos que logran ingresar en la Facultad de Medicina, que es difícil en el ingreso porque son pocos cupos y los exámenes son estrictos, vienen de escuelas particulares, lastimosamente, porque no hay ese nivel de aprendizaje que es igual, por ejemplo, en estos dos sectores importantes de nuestra educación. Agradecemos su participación y su preocupación por lo que está atravesando el país, y lo que esperamos es que los docentes vuelvan a las aulas prontamente. No solamente eso, chicos, no esperen que los docentes lleguen, empiecen a estudiar, sean autodidactas, busquen las guías, busquen plataformas, sepan que deben estar aprendiendo. Hay muchos recursos, pero no dejen de aprender, porque sin aprendizaje no hay futuro. Y ya que hablamos de educación, tengo algo importante que anunciar, porque atención, escuelas de todo el país, inscríbete en Debate Z, el megaproyecto de ECO para estudiantes de 10º a 12º grado, equipos de 4 estudiantes y un profesor asesor. Regístrate en ecotvpanama.com/debatez y participa en las audiciones. Tienes hasta el 22 de junio, presentado por la periodista Andrea Salcedo. Debate Z, la batalla de las ideas por ECO, tu referencia, Canal 28 y 1028, exclusivo de Tigo. 8:46 minutos, pausa y regresa.